Bueno, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos en la página 40 de nuestro texto, en el punto 4, el autor de la resurrección. Voy a volver un poquito para atrás para que repasemos rápidamente por dónde venimos. ¿Sí? Estamos en el punto G. Estamos hablando de la resurrección. Amén. Habíamos visto el 1, el hecho de la resurrección, tumba vacía y las apariciones que tuvo Cristo, la existencia de la iglesia, el cambio obrado en los discípulos y el día de Pentecostés, cambio del día de descanso al domingo. El punto 2 habíamos visto la naturaleza de su cuerpo de la resurrección, que era un cuerpo real, que se trataba del mismo cuerpo que fue puesto en el sepulcro y que era el cuerpo que ya no estaba bajo las limitaciones de antes. ¿Sí? Punto 3, la naturaleza de su resurrección. ¿Sí? Estuvimos viendo todo ese punto donde hablaba fundamentalmente que el cuerpo y el alma de la naturaleza humana de Cristo se unen otra vez en su resurrección. ¿Mm? Hasta aquí fuimos avanzando y quedamos en el punto 4, que era el autor de su resurrección. Hasta que habíamos llegado, así que aquí seguimos. ¿Sí? Espero tengan Biblia a la mano para seguir los textos. Y dice así nuestro texto. Dice que Jesús resucitó en su propio poder. Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, amén. Dice, y declaró que tenía el poder de poner la vida y para volverla a tomar. En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Perdón, Juan 11, Juan 10:16. No, es en el Juan 10:17, perdón, hay un error ahí de un versículo que dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sí? Es el 17, no el 16, si quieren corregirlo en su texto. Sin embargo, la resurrección no era exclusivamente su obra. Frecuentemente se habla de ella como obra de Dios en general. ¿Sí? O sea que es obra de Dios en general. Hechos 2. Entonces vamos a ir a Hechos 2. 24 primero. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, aquí menciona que Dios lo levantó. En el 32 del mismo dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el 3:26 menciona que a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Sí? A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. ¿Sí? Entonces, de Dios en general. Y también menciona que del Padre, en Romanos 6:4, vamos rápidamente a Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Mm? O sea, por la gloria del Padre fue resucitado aquí. Y en Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí menciona que Dios, el Padre, lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el autor de la resurrección? Dice en algunos de la Biblia que por su propio poder fue resucitado, pero hay otros textos que mencionan que Dios lo resucitó. El tema es si tomamos la doctrina de la Trinidad, sabemos perfectamente que Dios Padre y Dios Hijo son uno en sí, junto con el Espíritu Santo son uno. O sea que decir que lo resucitó Cristo, que resucitó Dios, es lo mismo. ¿Mm? El poder de Dios de todas maneras vive en su Hijo Jesús.
y son uno en ese poder. Pasamos al punto 5, el significado de la resurrección. Aquí es donde tanto lo rechazan los judíos, ¿no es cierto?, por lo que significa la resurrección. Porque lo primero que demuestra es lo que los judíos quieren negar, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es igual a Dios. Romanos 1:4 dice en el texto que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección es una muestra clara de que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Punto B, confirma la verdad de todo lo que Jesucristo dijo. O sea, es como quien decir la cereza del pastel, en la última de las predicciones de Jesús, que demuestra que todo lo demás también es cierto. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, no está aquí, fue resucitado, como Él dijo. Su palabra es verdad, su palabra se cumple, su palabra se va a seguir cumpliendo. Y un día va a regresar por nosotros, porque Él lo prometió. Va a, como nosotros somos, la iglesia es libre de la ira venidera. O sea, aquí hay un punto importante. A ver, voy a hacer mención de este tema, pequeño paréntesis. Fíjense algo importante. Vamos a ver rapidito Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, aquí es uno de los textos más importantes de la palabra porque nos da una pauta muy importante, que Dios no nos puso para ira, sino para salvación. O sea, que todos los que hemos recibido salvación por haber creído en Jesucristo estamos libres de la ira de Dios. El punto principal de la ira de Dios es la gran tribulación, ¿no? Los eventos de la semana 70 de Daniel, de los 7 años de la gran tribulación. Esto es lo que demuestra que la iglesia va a estar con Cristo durante ese tiempo porque somos libres de la ira, no fuimos puestos para ira. ¿Sí? Este es un mensaje importante para nosotros, los que hemos creído. Somos libres de la ira. Cuando la ira de Dios se derrame sobre este mundo, Él nos va a sacar, nos va a llevar primero con Él. ¿Sí? Dice que van a ser días como nunca hubo, que va a ser una angustia para el pueblo de Jacob como nunca hubo antes. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos libres de la ira, y aquí es donde también se cumple este punto C, que asegura la resurrección de todos. Porque tanto vivos como muertos en Él van a ser arrebatados juntamente con Él, nos vamos a encontrar con Él en las nubes y vamos a ser libres del tiempo de la ira. Tiempo de angustia, cual no hubo uno antes ni habrá otro después. ¿Sí? Es más, no solo vamos a ser libres de la ira, vamos a estar de fiesta, vamos a estar en las fiestas del Cordero. Entonces, volviendo a este punto, dice que asegura la resurrección de todos. Acuérdense de eso, iglesia. No hay ira para su iglesia. Él derrama su amor sobre nosotros. Hay ira para los que le negaron. Y en ahora cita Primera de Corintios 15, 20 al 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Leí bien del 15 del 20 al 22 y termina, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y acuérdense también de esto, además de vivificados y resucitados, vamos a ser liberados de la ira, del tiempo de ira. No somos puestos para ira. Amén. Punto D.
asegura el juicio venidero. Al demostrar que toda su palabra se cumple, demuestra también que se va a cumplir la que todavía no se cumplió. Hechos 17:31 dice, Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel al varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que hay un día establecido para juzgar a este mundo, con justicia. Está establecido y va a pasar. No hay manera de evitarlo. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales, pero va a suceder. Ni una tilde de su palabra va a pasar y su resurrección justamente es el punto clave, culminante de la Biblia, donde demuestra que todo lo que dijo es verdad. Por eso asegura el juicio venidero. Punto E, confirma para el creyente su aceptación para con Dios. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Somos justificados, santificados por su resurrección. Punto F, garantiza al creyente el poder para su servicio. Efesios 1, 19, 22. Efesios 1, del 19 al 22 dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, garantiza a la iglesia, no solo al creyente, sino a la iglesia en general, el poder para cumplir con la misión que nos envió de predicar su palabra. El punto G, garantiza la resurrección del creyente. ¿Sí? O sea, él es primicia de las resurrecciones. Dice en 2 Corintios 4:14. 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sí? O sea, a vosotros también nos resucitará con Jesús. O sea, que ese día que venga por nosotros, vamos a seguirle. Y el punto H dice que confirma a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. En Efesios 1, vamos de nuevo a Efesios 1, 19 y 22 dice, 19 y 22, y el cual, bueno, es el mismo texto que ya leímos antes aquí, garantiza el poder de su servicio, ¿no? Que también menciona al final que lo dio por cabeza en el 22 sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, él resucitó, es cabeza de la iglesia, no es el Papa, no es Dalai Lama, no es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y el que pueda entender que Cristo está vivo, vive, está resucitado, puede saber también que él puede dirigir a su iglesia. Amén. Bueno, ahí se termina el punto creo que es el punto 5. Ahora viene dentro del punto 5 el apartado H. ¿Cómo es que está dividido esto? Ahora me perdí un poquito yo. El G, correcto, G es su resurrección. Y el que leímos es el punto 5 de su resurrección. Y ahora ya pasa a otro tema.
pasa al tema de la ascensión. Terminó la resurrección, ¿sí? Ahora vamos a hablar de su ascensión a los cielos. ¿Alguna pregunta hasta aquí o dudas respecto de este tema de la resurrección de Cristo? ¿Algo que quieran mencionar o preguntar? Si alguien quiere, yo no he cerrado los micrófonos porque somos poquitos, así que alguien quiere hablar, puede hablar, y si no por el chat también puede mandar su comentario. ¿Nadie? Seguimos entonces. La ascensión. Punto 1, el carácter. ¿Mm? Y dice así, la ascensión de Jesucristo no recibe tanta atención como su resurrección. Por ejemplo, aquí van algunos pasajes que se refieren a la ascensión. ¿Mm? Vamos a estar estudiando qué tan importante fue su ascensión. Se habla poco realmente, se habla mucho de la resurrección, no se menciona mucho, pero tiene también su importancia. ¿Bien? Y dice así, nos está dando los versículos referidos a su ascensión. Y vamos a empezar con Lucas. Lucas 24, del 50 al 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, entonces aquí habla de cómo fue que él ascendió. Estando orando, reunido a sus discípulos, empezó a elevarse y ascendió a los cielos. Hechos 1. Próxima cita, Hechos 1, 6 al 11, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hasta el 11. Dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Verán la similitud con estos dos varones de vestiduras blancas, que son los mismos dos varones con vestiduras blancas que estaban en la tumba de Jesús cuando llegó María, que le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos a los que viven? ¿Mm? Ahí estuvieron obrando estos dos ángeles del Señor, acompañando a Jesús en esos días. Bueno, Juan 2:6, vamos por Juan 6. Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos. No, Juan 6:12, no ese es el texto. No es el texto de su ascensión. Vamos a pasar al siguiente, 14:2. A ver, 14:2:12. 14:2 y 12. En el 2 dice, y en la casa de mi padre muchas moradas, y así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y en el 12 menciona, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está hablando de dónde está también ahora. Juan 16:5. Está mencionando el 5, 10, 17 y 28. En el 5 dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de los otros me pregunta, ¿a dónde vas? En el 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En el 17 dice,
Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Y el 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice el texto, aquí abajito continúa, dice, la ascensión es la ascensión visible de la persona del Hijo de la tierra al cielo, según su naturaleza humana. La ascensión, sin embargo, no era solamente un cambio de lugar, ella incluye un cambio adicional en la naturaleza humana de Cristo. Ahora su naturaleza humana se adapta perfectamente a la vida en el cielo. Dice que cuando nosotros tengamos ese mismo cuerpo que Jesús recibió en su resurrección, cuando nosotros seamos resucitados, nuestros cuerpos cambiados, ya vamos a tener un cuerpo con una naturaleza perfectamente adaptada a la vida en el cielo. Vamos a poder estar en presencia del Señor, como hoy está Cristo con su cuerpo. Él fue el antecesor de todos nosotros y de todas esas cosas. Amén. Punto 2, el significado. Vamos a ver un poquito los significados de la ascensión. Y dice así, punto A, final del periodo de la limitación. Dice, ahora Jesucristo no está más sujeto a las limitaciones de la naturaleza humana antes de su glorificación. ¿Sí? Ya vimos que Jesús podía aparecerse repentinamente en medio de sus discípulos, podía estar caminando, o sea, podía estar en varios lugares así apareciéndose y desapareciendo. Cuando fue por el camino de Maús, cuando partió el pan se desapareció de enfrente de ellos. O sea, Jesús ahora en su nueva naturaleza no está atado a las mismas leyes físicas y naturales a las que estamos atados nosotros. Y lo mismo va a pasar con nosotros. ¿Amén? Entonces vamos a leer Juan 17:5, dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y en Hechos 9, 3 y 5 dice, 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, aquí Cristo se le presentó de una manera gloriosa a Pablo. Bueno, Saulo en ese momento todavía no era Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Sí? Con una manifestación mucho más parecida a los ángeles que al cuerpo humano, ¿no? O sea, con un resplandor de luz del cielo, o sea, con una presencia gloriosa. Fíjense entonces, este cuerpo que tiene Jesús ahora, tiene cualidades de humano y al mismo tiempo cualidades angelicales. ¿Sí? O sea, tiene la capacidad de hacer lo que hacen los ángeles, más la capacidad de hacer lo que hacen los humanos. Por eso vamos a ser superiores a los ángeles mismos, ¿sí? Con ese cuerpo glorificado que vamos a recibir. Bueno, Hechos 9, 3 y 5 ya lo leímos. Entonces, ¿qué pasa entonces con nuestro cuerpo y pasó con el cuerpo de Cristo? Esto es igual. Cuando recibió el cuerpo resucitado, fue el final de un periodo de limitación humana. Ahora tiene las capacidades humanas, pero ya no limitadas por el alcance humano, sino yendo más allá, teniendo sin limitaciones para estar en presencia de Dios. Bueno, entonces el punto B es la exaltación. Efesios 1, creo que ya lo leímos, Efesios 1 del 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre
que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense aquí cómo habla de Cristo, ¿no es cierto? En el final, pero Él ahora puede llenar todo en todo. Puede estar unido a todo el cuerpo de la iglesia. Puede ser cabeza de la iglesia. Puede sentarse a la diestra del Padre. O sea, puede estar a la diestra del Padre en los lugares celestiales, donde nosotros con este cuerpo limitado no podemos estar. ¿Mm? Y además, bueno, le dio un nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se debe nombrar, se debe doblar bajo ese nombre. O sea, fue exaltado. Amén. Punto C, que fue precursor. Precursor. Hebreos 6:20. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Entonces, él fue precursor. Dijo que, ya leímos hace un ratito, que él fue a prepararnos moradas. O sea, es el primero de muchos. Por su resurrección, nosotros vamos también a resucitar y a recibir el mismo cuerpo que él tiene. Y el punto D es que recibió el ministerio de su sumo sacerdote. Imagínense los celos de Anás y Caifás, ¿no? Ahora hay un nuevo sumo sacerdote, ya no son los levitas o los descendientes de Leví, sino es este sumo sacerdote ahora es bajo el orden de Melquisedec. Bien, vamos a leer Hebreos 4, 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra misma semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces él es hoy el gran sumo sacerdote que tenemos, que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y además acuérdense de eso, es un sacerdocio bajo la orden de Melquisedec, ya no bajo la orden de Aarón, bajo la orden levítica. El punto E dice que va a preparar lugar para los creyentes. En Juan 14, perdón. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. O sea que hay muchos lugares en el cielo, en la casa de Dios, el cielo de Dios, en muchos lugares, y Cristo está preparando esos lugares para nosotros. Nos está esperando. ¿Mm? Ya llegará el día que estaremos ahí con Él y nos mostrará la morada donde vamos a pasar nuestra eternidad. Punto F, que tiene señorío sobre la iglesia. Colosenses 1. Colosenses 1, 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, ¿tienen realmente alguna duda de que nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia? ¿Realmente creen que Jesús puede dirigir su iglesia? ¿Creen realmente que Él está vivo, sentado a la diestra del Padre? Esta es una de las doctrinas básicas del cristiano. El cristiano que no cree esto va a tener en la iglesia ideas carnales,
va a proponer actividades carnales. Y finalmente se va a convertir en un carnal, porque no entiende que Cristo está ahí en medio de ellos y que Cristo es el que gobierna y dirige. Es un punto importantísimo en el crecimiento cristiano, poder llegar al punto de entender estos conceptos. Que Cristo gobierna su iglesia, Él personalmente gobierna su iglesia. Pero lo hace no de una manera material, lo hace de una manera espiritual. Todo lo que estamos viviendo en este dispensación de la gracia, como se llama, es un periodo espiritual. Desde que Cristo vino a la tierra nos dejó un legado espiritual, no carnal, no físico, no material, espiritual. Muchas iglesias predican lo material, ¿sí? Cuidado con esto. Predican lo material, que Cristo está interesado sobre lo material, que Cristo nos va a prosperar materialmente, que somos el hijo del rey, que tenemos que vivir. Sin embargo, el reino que Cristo fundó sobre la tierra con la iglesia no es material, es espiritual, ¿sí? La prosperidad que Dios nos da en este tiempo es espiritual, no material. Esto no quiere decir que Él esté peleado con lo material. Si estamos preparados, Dios nos permitirá o nos dará también nuestra comodidad material, pero se basa en lo espiritual hasta lo material. Si no estamos espiritualmente preparados para manejar lo material, Cristo no nos lo va a poder dar. Entonces acuérdense muy claro, tengan muy presente esto. Vivimos en un reino espiritual de Dios. Vivimos las cosas espirituales, separado de lo material. Cristo nunca prometió prosperidad material, prometió prosperidad espiritual, guardarnos espiritualmente para el tiempo venidero, guardarnos en nuestra salvación, guardarnos en nuestro crecimiento espiritual, no guardarnos en nuestros proyectos materiales. ¿Amén? Él está interesado en lo espiritual. Si el proyecto material que llevamos adelante es la voluntad perfecta de Dios, porque de esa manera se extiende el reino de Dios sobre la tierra, el reino espiritual, entonces podemos tener prosperidad material, porque todo está ligado a lo espiritual. Una prosperidad material sin un desarrollo espiritual no es voluntad de Dios. La voluntad principal es lo espiritual. Y todo lo que pase materialmente tiene que abonar a lo espiritual. Si no abona a lo espiritual, no es voluntad de Dios. Entonces piensen siempre eso, cómo está atado. Está tan atado que hay una frasecita de Juan en uno de sus libros donde dice: hermanos, yo espero que ustedes prosperen así como prospera su alma. Sin prosperidad espiritual no puede haber prosperidad material. ¿Sí? Y la prosperidad espiritual no asegura prosperidad material, asegura la capacidad de recibir prosperidad material. Pero porque Dios está seguro que esa prosperidad material es para abonar, para hacer crecer su reino sobre la tierra. Amén. Por eso dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites y placeres. Porque no entendemos este concepto fundamental. Lo material es para prosperar lo espiritual. El reino de Dios en este tiempo sobre la tierra es espiritual, no material. Todavía lo material sigue bajo el gobierno del maligno, del inicuo. Lo que el inicuo perdió es el control del reino espiritual. Y ahí es donde nosotros estamos insertos. Gloria a Dios.
¿Se entendió este punto? Es muy importante para la vida del creyente, para el desarrollo del creyente entender estos conceptos. Yo que tengo que buscar en este tiempo es la prosperidad espiritual. Dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Esa prosperidad espiritual me asegura estabilidad material. No prosperidad material, estabilidad material. Y si Dios ha decidido que en mi prosperidad material se va a extender el reino espiritual, Dios entonces va a obrar. Amén. No veo ninguna pregunta, supongo que esto quedó clarísimo. Espero. Qué bueno que lo entiendan tan rápido. Para mí entender esto me llevó años de estudio, para entender, poder separar eso en mi mente. Porque la predicación de hoy, la enseñanza de hoy está basada en lo material, en vez de estar basada en lo espiritual. Y ahí es donde está la confusión del creyente, la principal confusión, y de la cual librarse es muy difícil. Porque nuestra mente entiende lo material, no entiende lo espiritual. Lo espiritual se toma por fe, no por entendimiento. Y nos seguimos basando en nuestra propia prudencia, y es ahí donde tropezamos porque no nos desarrollamos espiritualmente, y por ende lo material tropieza, se cae, se rompe, se pierde. Hasta los matrimonios, fíjense esto, hasta los matrimonios hoy en día, las uniones matrimoniales están basadas a los no creyentes en lo material, ¿sí? En lo material, en lo físico, en el deseo, ¿sí? No en lo espiritual. Una unión matrimonial para cumplir la voluntad de Dios, para extender el reino de Dios sobre la tierra. Ese debería ser la mente de un noviazgo. Si realmente nuestra unión está desarrollando el reino espiritual o es una simple unión material. Por eso hay tanto fracaso en los matrimonios. La prosperidad espiritual, aquí pone el CTST Blade, ¿quién es? No sé quién es, el A5. Raimundo, ¿eres tú? Nelly, perfecto. Ahora te ubico. Mira, sí, pero es más allá, es no solo buscarlo a diario, es un deseo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que si uno ama a otra persona, ese amor, ¿en qué se manifiesta? En que yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en esa persona. Ese es el verdadero amor que viene de Dios. Y esto tiene mucho que ver con eso. El amar a Dios es querer que su voluntad se desarrolle en la tierra. ¿Amén? Que su reino venga sobre nosotros. Y ese reino, como es espiritual, la prosperidad espiritual entonces está basada en eso, en conocerle más, en conocer más su voluntad, en buscar lo que él quiere hacer por encima de lo que yo quiero hacer. Y es muy difícil separar eso, muy difícil. Se mezcla todo el tiempo, es como un menjunje así que se me mezcla y es muy difícil de separar. Es como que le eché mucha sal a la comida, híjole, ¿y cómo le saco ahora? Está muy salada, la meto en agua, todo, pero es muy difícil sacarle el sabor a la sal a la comida. Esto es lo mismo, nos impregnó de sal el mundo y es muy difícil sacarla, porque siempre nuestra mente carnal está pensando en lo material, 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 siempre en lo material. Entonces, está bien lo que tú dices, Nelly, de la oración, sí, pero la oración basada en lo espiritual, no en lo material. Fíjate cuánto está basada nuestra oración en lo material. Señor, que me prospere, Señor, que sane a tal, Señor, que no haya hambre, peste, no sé, que haya paz en la tierra, Señor. Eso está basado siempre en lo material.
que no le falte el alimento, es lo material. No estamos acostumbrados a buscar lo espiritual. Señor, que tu voluntad se haga en el otro. Señor, tu voluntad de salvar, que se salve, que te conozca. Nuestra oración muchas veces está mal y también tenemos que corregirla y es muy difícil. Está difícil. Y Daniel sí lo hacía 3 veces al día, lo hacía. Pero el tema de esa oración de 3 veces al día de Daniel era fortaleza personal de Daniel. Lo mantenía firme sobre lo espiritual, estando en medio de un cochinero material, que era la corte de Babilonia, ¿no? ¿Se imaginan lo cochinero que sería la corte de Babilonia? Y él estaba ahí en un puesto prominente, teniendo que tomar decisiones. ¿Cuánto se mezclarían esas decisiones que él tenía que tomar con lo espiritual? Y esa oración de Daniel 3 veces al día lo fortalecía en no perder su centro en lo espiritual. No perderse de lo espiritual. Fíjense, a ver, Daniel fue echado en el foso de los leones. Pero la salvación de Daniel en el foso de los leones no fue material. Daniel tenía confianza en lo espiritual, no fue material, no fue que se enfermaron los leones o se murieron o les dio parálisis, no. Un ángel bajó, dice el ángel del Señor, Cristo mismo bajó y cerró la boca de los leones. Fue una solución espiritual, no material. Fíjense cuántas veces no vemos esto en la palabra de Dios. Que las cosas que Dios hace para resolver esas situaciones son espirituales. Acuérdense también de Daniel, la mano que hace la escritura en la pared. ¿Mm? Dios da un mensaje espiritual en medio de un cochinero material. La manifestación de Dios es espiritual, no es material. Los desafíos que cuando estudien la palabra busquen eso, ¿no es cierto? Cómo Dios se manifiesta en lo espiritual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por encima de lo material. Y nosotros tenemos que tomar ese concepto, ¿no? De poner nuestra mente en la voluntad de Dios, que es lo espiritual. Amén. Sí, no sé si me supo explicar, Nelly. O sea, esto es algo que necesita de madurez en el conocimiento de Dios para poder meterlo en el razonamiento, porque el razonamiento humano no funciona así, es muy difícil. O sea, hace falta un desarrollo, una transformación espiritual de nuestra mente para que estos conceptos se queden impregnados. Por eso nunca hay que dejar de crecer. Hay que luchar por transformar nuestra mente a la mente de Dios. Y para eso tenemos el Espíritu Santo para conocerlo. Bueno, entonces, preparación de un lugar. Sigo con el texto, si les parece. Dice, señorío sobre la iglesia, Colosenses 1:18 es el que acabamos de leer. Y después el punto G que prepara la venida del Espíritu Santo. Esto ya pasó, el Espíritu Santo ya está aquí, ya está, no solo entre nosotros, sino en nosotros. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Él fue el que envió al Espíritu Santo. Él preparó la venida del Espíritu Santo en los discípulos, dándole su palabra y su ejemplo. ¿Mm? Y así hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que nos ayuda en lo que hablábamos antes, en una transformación de nuestra mente, de lo material a lo espiritual. Amén. Lo malo es que estamos viendo teología básica y yo a lo mejor me estoy yendo un poquito más allá, algo más avanzado, pero eh, pretendo que tal vez no lo entiendan totalmente, pero que lo mediten, que le den el lugar al Espíritu Santo para que las cosas que estamos hablando puedan afirmarse y transformarnos.
Amén. Bueno, vamos a pasar ya a otro punto. No sé si tienen alguna duda más hasta aquí. Ya estamos entrando en la última parte del estudio de la cristología, porque ya estamos llegando al ministerio en el cielo, o sea, lo que Cristo está haciendo en el cielo en este tiempo. Me gustaría que si algo no quedó bien, por favor me lo hicieran saber y lo platiquemos. No sé si han entendido la importancia de este estudio que estamos haciendo de cristología, ¿no? De entender profundamente a Cristo. ¿No? Seguimos entonces con el punto 6, el ministerio actual en el cielo. ¿Mm? Entonces dice, el ministerio actual de Jesucristo en el cielo forma parte de su tipe ministerio como rey, sacerdote y profeta, del cual vamos a hablar más tarde. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo está actualmente a la diestra del Padre. En esta parte del libro yo ya me tomé el trabajo de incluir los versículos, así que los podemos leer directamente del texto. ¿Sí? Mateo 26:64 dijo, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Acuérdense que algunos en la palabra pudieron ver los cielos, ¿no? Se abrió los cielos y lo pudieron ver. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra. Ya tiene un cuerpo el cual puede estar en presencia de Dios y Él está sentado a su lado. ¿Y cómo actúa Él? Imagínense, cada vez que nosotros largamos y decimos, Señor, perdóname, me arrepiento, el Señor se da vuelta, mira al Padre, intercede por nosotros, dice, ya se arrepintió, yo ya lo perdoné, ya me olvidé de lo que Él hizo. ¿Mm? Hechos 2:33 al 38. Este está más larguito, esta parte azul dice. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Híjole, qué poderosa es esta palabra, ¿no? Eh, Amén. Esto va mucho más allá de que solo está sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Porque está primero la promesa, ¿no? David ya profetizó. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ya lo había profetizado David que esto iba a pasar, que Cristo iba a ir a sentarse a la diestra de Dios. Y la promesa de Dios a Cristo es hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, ya le da la victoria a Cristo, una victoria que Él quiere compartir con nosotros, porque dice, ya tengo a tus enemigos por estrado de tus pies, pero siéntate a mi diestra hasta que los ponga allí, ¿no es cierto? Entonces dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero ¿cuál fue la reacción de estos judíos que encontraron esto? Cuando les dijo esto, Pedro se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos, bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Mm? Yo lo que nunca entiendo es por qué se compungieron de corazón estos señores y a tantos que les hablamos de Cristo, le damos el mensaje, se mantienen en su necedad, ¿no es cierto? De negarlo, de no aceptar.
Amén. Pasamos a Hechos 5. Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Mm? O sea que aquí esta es una promesa para el pueblo de Dios, porque aquí Israel es una figura que ya lo veremos el día que estudiemos hermenéutica, que se llama mitonimia, que es que está comparando algo por algo más grande, ¿no? O sea, aquí Israel debe reemplazarse, o sea, está usando el nombre de Israel como su pueblo escogido, como el pueblo de Dios, como todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no es cierto? Dice que en algún momento él le va a dar a Israel, al pueblo judío, arrepentimiento y perdón de pecados, y esto va a pasar el día de su ira durante la gran tribulación. La gran tribulación Dios va a trabajar mucho con su pueblo, los hijos de su pueblo, los hijos de Israel, para que se arrepientan y perdonarlos. Bueno, Efesios 1:20. Efesios 1:20-23 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. ¿Mm? Amén. Y dice, donde está sentado en los lugares celestiales. ¿Y cuál es su lugar en el lugar celestial? O sea, donde el Cristo donde Dios lo sentó a su diestra. Está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Todo está sometido a Cristo. ¿Mm? Él es Señor de todas las cosas. Hebreos 10:12. Seguimos con el texto. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Miren, estos discípulos, hombres de Dios, miraban al cielo y lograban ver a Cristo sentado a la diestra de Dios y todos postrados delante de Cristo, porque dice la palabra que delante de él se doblará toda rodilla. Y no incluye solo a las rodillas humanas, incluye a todas las rodillas de todas las criaturas creadas. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, leí de nuevo 1 Pedro, perdón. Apocalipsis 3, 21 y 22, 1. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. ¿Mm? Entonces, todo el que venciere, se va a sentar juntamente en el trono con Cristo. Esta es la muestra de lo que siempre dice, ¿qué es lo que quiere decir el Apocalipsis? El punto central del Apocalipsis está basado en que Cristo venció y que va a compartir esa victoria con nosotros. Ese es el punto neurálgico central a lo largo de todo el Apocalipsis, de todos los tiempos del fin. Y hay que leer esos libros con ese principio. Él venció y Él quiere compartir esa victoria con nosotros. Él la va a compartir con nosotros esa victoria. Gloria a Dios, aleluya, yo espero ese día.
Amén. Ahora va a explicar algo texto. Dice, la expresión diestra del Padre es un antropomorfismo. Es un antropomorfismo. Su base bíblica se encuentra en Salmos 110.1. A ver, vamos a buscar qué es un antropomorfismo. Antropomorfismo, significado, y dice, atribución de formas o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. Entonces, dice, a la diestra del Padre es un antropomorfismo, o sea, que le está dando cualidades humanas a algo que no es humano. O sea, el término sentado a la diestra del Padre no es completo ni exacto, ni puede dar realmente el significado de lo que es. ¿Sí? Significa que Él está junto a Dios. Pero bueno, sentado a la diestra del Padre es un antropomorfismo para que entendamos que algo que no es humano, bueno, darle una forma humana para que sea. Su base bíblica se encuentra en el Salmo 110.1 y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estar a la diestra del rey es señal de honor. Primera de Reyes 2.19 dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Pero implica también participación en el gobierno, honor y gloria. Ahora oficialmente, ante la creación, el Hijo es proclamado Rey sobre la Iglesia y el universo. Al estar sentado a la diestra del Padre no implica una vida de descanso. Cristo constantemente está activo, como indican pasajes como Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted trabaja todo el día, Señor. Y primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Se imaginan que si dirigir gente en una empresa lo que debe ser dirigir potestades? Ángeles, híjole. Dice, que hablan solamente del hecho de que Cristo está a la derecha del Padre, o Hechos 7:56, dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Que menciona que Jesucristo está de pie y como lo vemos a continuación cuando vamos a estudiar sus actividades actuales. Aparte del hecho de que Jesucristo continuamente está funcionando como sacerdote nuestro, aplicando la obra de su salvación a la vida de los creyentes y al mismo tiempo gobernando sobre la Iglesia y el universo. Su obra presente gira básicamente alrededor de dos temas. ¿Sí? O sea, toda su actividad gira alrededor de dos temas. Primer tema, el A, dice, Jesucristo está edificando a su iglesia. ¿Cuántos lo creen esto, que Jesucristo nos está edificando? ¿Qué les parece que es lo que estamos haciendo hoy? ¿Es Alejandro el que está, o es el Espíritu Santo, es el Señor en medio nuestro que nos está edificando? ¿Quién está construyendo? ¿El hombre o Dios? Aleluya. ¿No ves qué carga tan pesada? Dice, punto 1, forma el cuerpo. Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos enseña que el Espíritu Santo está formando la iglesia. Sin embargo, Jesucristo, como cabeza de la iglesia, está gobernando sobre ella y la controla. Él deja crecer a su iglesia. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Leemos que Jesucristo comenzó a hacer ciertas cosas
Y esto implica que todavía está continuando con su obra. Amén. ¿Cuántos creen que está trabajando en nosotros? El problema es si lo dejamos trabajar en nosotros. ¿Mm? Bueno, después dice que todavía está continuando su obra. Dice en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Gloria al Señor. Punto 2. Dice el punto 2 que dirige el cuerpo. Cristo dirige el cuerpo de la iglesia de una forma soberana, y yo diría también sobrenatural y espiritual, no material. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Efesios 5:23-26 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces Cristo dirige el cuerpo de la iglesia, Él es el que inserta los miembros del cuerpo, pone los dedos, pone las orejas, los ojos, Él es el que pone a cada uno en su lugar. El problema que pasa en las iglesias hoy en día es si queremos someternos al lugar donde Él nos quiere poner o queremos un lugar diferente, y entonces nace la carnalidad de lograr un lugar que tal vez no sea el que Cristo quiere que ocupemos. ¿Mm? Amén. El punto 3 dice que alimenta al cuerpo. Igual que el cuerpo humano tiene que alimentarse, así también Jesucristo alimenta a la iglesia para que llegue a la madurez espiritual. Madurez espiritual. Cristo, que quiere de la iglesia madurez espiritual. ¿Qué quiere Cristo a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos y sus creyentes? Madurez espiritual. ¿Él está dispuesto a darnos madurez espiritual? Sí. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer nuestra parte para conseguir madurez espiritual? No sé. No todos. ¿Quién sabe? ¿Bien? Efesios 5:29-30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aleluya. Punto 4. Dice, purifica el cuerpo, purifica el cuerpo. Cristo está constantemente purificando la iglesia, santificando a los creyentes. Y otra vez repite el texto de marido, amarás a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, ¿cómo tiene que ser su iglesia? Santa y sin mancha. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Santa y sin mancha. Y lamentablemente las iglesias de hoy en día parecen un perro dálmata, están llenos de manchas. Y tenemos que luchar contra eso. La única manera de conseguir quitar esas manchas de la iglesia es con madurez, con crecimiento. Punto 5 dice, da dones al cuerpo, da dones al cuerpo. Cristo es la fuente de todos los dones espirituales y el Espíritu Santo el administrador de esos dones. Los dones son dados con la idea de edificar a toda la iglesia, para que la iglesia crezca en madurez espiritual. A ver, este es un punto importante. Dios me da dones. ¿Qué voy a hacer con esos dones? Porque muchos quieren con esos dones hacerse conocidos,
hacerse respetados, hacerse buscados, tanto en la iglesia como en el mundo. Hay muchos cantantes que empezaron de la nada. Dios les inspiró canciones maravillosas, inspiradísimas, alabanzas increíbles, y no entendieron este punto. Entonces, no entendieron que el don de la música que Dios les dio era para edificación de la iglesia, y hoy terminaron en el mundo recibiendo Grammy, recibiendo Emmy, bailando en la televisión con músicas, letras que no llaman al arrepentimiento a nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no entienden esto. Cualquier don que Dios nos dé, nos puede dar dones variados, sanidad, nos puede dar dones musicales, oración, consejería, infinidad de dones. Y muchos en la iglesia empiezan con esos dones entendiendo que es para la edificación, pero finalmente se desvían creyendo que tienen que ser reconocidos por esos dones, tienen que ser respetados por esos dones. Híjole, y ahí tomaron el camino de bajada. Y a veces es tan difícil hacerlos volver porque quedan como cegados. Hay una palabra en la Biblia que yo la tomo mucho en cuenta en esto, porque dice que cuando pasa eso en alguien que conoció al Señor y cae en ese tipo de herejías, en anatemas y esas cosas, Dios los entrega a una mente reprobada. Y es cierto, llegan a tener una mente reprobada, ya no entienden su desvío, no lo entienden, no son capaces de entenderlo. Ahí es donde se ve que su mente no está capacitada ahora para entender el verdadero fin de esos dones que Dios les dio, que no eran para ellos, eran para la iglesia. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Da dones. ¿Mm? Infinidad de dones. Y dice la palabra, Pablo decía, hermanos, no quiero que ignoréis sobre los dones espirituales. No ignoréis, sed conscientes, sed responsables. Entended que es para expandir el reino espiritual, no material. Muchos con esos dones empiezan a lucrar, terminan lucrando con ellos. ¿Sí? Efesios 4:11-13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta es nuestra vara de medida. ¿Mm? La vara de medida es que nuestra fe, nuestro conocimiento, tiene que ir orientado a que seamos un varón perfecto. ¿Y cuál es la medida, la comparación de un varón perfecto? ¿Cómo podemos entender quién es un varón perfecto? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es el metro patrón, la vara de medida. ¿A dónde tiene que caminar un cristiano? ¿Mm? Camina en la fe, camina en el conocimiento, en el crecimiento espiritual, tratando de alcanzar la forma de un varón perfecto. Y no entiendo cómo es un varón perfecto. Aquí está la vara de medida, te dice Dios. La estatura de la plenitud de Cristo es la vara de medida del varón perfecto. Y el varón perfecto es nuestro objetivo, nuestra meta a perseguir. ¿Y cómo podemos caminar hacia esa meta? ¿Sí? En fe, conocimiento y madurez espiritual. Amén. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, mis hermanos. Vamos a seguir con el punto B el próximo lunes. No sé si quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie?
Híjole, estoy fascinado de la obra que está haciendo el Espíritu Santo, que todos entienden tanto y no tienen dudas ni preguntas. Gracias, Señor, por tanto entendimiento. Amén. ¿Nadie? Bueno, denme un minutito, por favor. A ver, aquí pusieron. Todos nos dan Dios, aunque sea un don. Sí, a todos, todos recibimos dones, Nelly, cuando recibimos el Espíritu Santo viene con dones. No, y no dice la palabra don, dice dones, más de uno, ¿no? Para la edificación del cuerpo. Y nosotros tenemos que ir madurando y descubriendo esos dones, desarrollándolos. Y como la parábola de, ¿cómo es el que le da los talentos? La parábola de los talentos. Esos talentos representan los dones. Bueno, si a uno le dio uno, otro 5, otro 10. Y al que fue fiel en los 5 le dio más, y al que fue fiel en los 10 le dio más. Es más, le dio el del que no fue fiel a otro. Siempre hay dones, siempre. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero Dios nos da dones. Y muchos de esos dones también se manifiestan en la vida material, en la vida carnal. Son visibles, o sea, fíjense en la gente que interactúa con nosotros, que interactúa un tiempo. Finalmente termina viendo algo diferente en nosotros. Esos son los dones que se manifiestan. Y ojalá esos dones lo lleven a tener una revelación tal que diga, yo quiero lo que tú tienes. Y le podamos decir, vienen en el paquete con el Espíritu Santo. Arrepiéntete, acepta a Cristo. Recibe salvación, vida eterna, Espíritu Santo y esos dones que tú estás viendo, estás reconociendo con tu Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Denme un segundito, voy a grabar.